El Partido Popular de España, de Alberto Núñez Feijóo, ha sido el ganador de las elecciones generales del pasado domingo con más de 8 millones de votos y 136 diputados, mientras que el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez obtuvo más de 7 millones de votos y 122 diputados. Pero, como España se rige por un régimen parlamentario, es diferente al nuestro, ninguno logró la mayoría que se requiere, que son 176 diputados, para formar gobierno. La pregunta es, ¿quién gobernará en España? ¿Puede gobernar el partido perdedor? ¿Qué tan difícil será para el Partido Popular o PP formar gobierno? Y de haber un tranque, ¿qué pasaría? Para ver cómo anda la cosa por la madre patria está con nosotros Elvin Calcaño. No sé si todavía se conecta, pero sí está el destacado. Así, aquí está Elvin Calcaño, analista internacional. Bienvenido. Un placer recibirte, Elvin. Muchas gracias por la invitación. Siempre un honor estar aquí. Y también estará con nosotros el destacado periodista de la cadena Radio Televisión Española, directamente desde Málaga, Jesús Navarro, a quien también damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Buenas tardes aquí en España. Buenas tardes en España. Bueno, pues iniciamos con la visión que tiene un dominicano Navarro de las elecciones que acabamos de vivir en España. ¿Realmente ganó el PP? ¿Realmente hay otra visión para decir que ganó el PSOE? ¿Qué opina Elvin Calcaño? Bueno, las elecciones que hubo pasado el domingo en España configuran un escenario muy complicado, donde el PP fue el partido en efecto más votado, lo cual era bastante previsible. Sin embargo, en los sistemas parlamentarios no gobierna quien recibe más votos, sino quien puede formar mayoría para conformar un gobierno. Y en ese sentido, el PP de Alberto Núñez Feijóo no tiene posibilidad de formar mayorías, dado que los partidos con los cuales tendría que hacer eso son partidos que ya se han pronunciado directamente que no votarían por él, y porque en la configuración político-ideológica actual de España es impensable, por ejemplo, que un partido como Junts per Catalunya o la Esquerra Republicana de la propia Cataluña o EH Bildu del País Vasco apoyen al PP cuando el PP está gobernando en algunas comunidades en España que vendría siendo provincias en nuestro organigrama político con Vox, que es un partido de ultraderecha que entre otras cosas propone suprimir el modelo de autonomías de España. Entonces se da un escenario donde la única posibilidad de que formen gobierno hoy día es en lo que algunos analistas en España hablan, un bloque plurinacional que implica al PSOE, a los partidos a la izquierda del PSOE que gravitan alrededor del proyecto Sumar y los partidos soberanistas, nacionalistas e independentistas algunos de distintas regiones españolas, fundamentalmente del País Vasco y de Cataluña. Ese es el escenario tal cual está planteado. Hoy día en España estos partidos, si llegan a un acuerdo, podrían conformar los 176 diputados que hacen la mayoría absoluta para nombrar un gobierno de Pedro Sánchez, probablemente un gobierno muy parecido al actual, un gobierno de coalición, o en una segunda votación con la abstención de Junts per Catalunya, por ejemplo, que eso es lo que se esperaría, o es lo que sobre lo que se estaría trabajando, con la abstención de ellos se gobernaría en minoría, vamos a decir. Entonces, ese es el escenario que está planteado. Cada actor obviamente van a hacer su juego. Ya Alberto Núñez Feijóo está haciendo pronunciamientos dirigidos a que pueda haber algún tipo de acuerdo entre el PP y PSOE, lo cual tampoco es probable hoy día. Y bueno, eso es lo que, vamos a decir, va a estar alimentando el debate político en España de ahora en adelante, de conformidad a lo que arrojó la elección del domingo pasado en cuanto a resultados. Ya, Navarro, explicado esto que ha dicho Elvin, ¿qué queda por delante? ¿Qué tiempo hay para estas coaliciones y para formar gobiernos? ¿Cómo sería el procedimiento para explicarle a nuestra gente, ¿no?, cómo es el modelo español? Bueno, hay un elemento también que es fundamental y es que queda todavía por decidir, que es el voto de los residentes españoles en el extranjero. Ahí estamos hablando que podrían ser 2 diputados más aproximadamente, entre 2 y 5, los que podría obtener el Partido Popular o a repartir entre otros partidos. Ese voto de los
españoles residentes en los países del extranjero, por ejemplo en República Dominicana, no se computará hasta el próximo viernes. Y ahí podría ayudar un poco a clarificar ese panorama que ahora mismo es bastante complicado aquí en España. Ahora todos los partidos van a iniciar una ronda de contactos. Alberto Núñez Feijóo ya se ha postulado y ha dicho que él va a tratar de hablar con los partidos constitucionalistas para tratar de formar un gobierno, porque él ha sido el que ha ganado las elecciones, y también lo va a hacer Pedro Sánchez seguramente con el resto de fuerzas políticas que han perdido todas las elecciones. ¿Hay plazos? Sí, hay unos plazos determinados. Ahora comienza esa ronda de contactos. Parece que se va a dejar para septiembre. Según las informaciones que manejamos ahora mismo, se podría dejar para septiembre un poco las negociaciones, el sacar un poco en claro por dónde van a ir las cosas, pero sin duda ninguna esto tiene que decidirse cuanto antes, ¿no? Y ver si alguno de los bloques, el de la izquierda o el de la derecha, ambos lo tienen complicado, porque si hay más diputados en ese recuento del voto del extranjero, de españoles residentes en el extranjero, para el Partido Popular, ya no bastaría la abstención de Junts, sino que necesitaría el sí, claramente. Con lo cual es determinante también ese voto de los españoles en el extranjero, residentes en el extranjero. Y en último lugar, ¿cuántos diputados necesitaría ¿cuántos diputados se necesitaría para formar ese gobierno? 176. El Congreso de España está formado por un total de 350 diputados. La mayoría absoluta, para que le permita gobernar con tranquilidad, son 176. Y no lo suma el Partido Popular con Vox. Se le podría unir también Coalición Canaria, que es un partido regional de las Islas Canarias, que ha sacado un diputado. Se le podría también sumar quizás Unión del Pueblo Navarro, que es un partido localista de la Comunidad Foral de Navarra, que también tiene otro diputado, pero aún así no llegan a los 176 que son necesarios. Y el bloque de la izquierda necesitaría muchos partidos, a sumar a los dos partidos independentistas de Cataluña, a dos partidos independentistas del País Vasco, necesitaría al bloque nacionalista galego, un partido regionalista de Galicia también, necesita muchos, y no es fácil ahora mismo, ¿eh? Es decir, que para formar gobierno ahí hay que hacer alianza con todo el mundo y todo el que esté ahí para usted poder llegar a ocupar la presidencia del gobierno español. Ahora mismo, tal y como están las cosas, sí, es decir, porque ninguno tiene una mayoría clara. Lo que puede ocurrir, para que ya un poco nos vayamos aventurando y adelantando a lo que puede pasar, es que ahora los partidos van a empezar esa ronda de contactos unos con otros, ellos van a ir viendo si tienen suficientes apoyos o no, y si hay algún partido que vea que tiene los suficientes apoyos, se va a presentar como candidato a esa presidencia del gobierno, se le comunicará al rey y se convocará esa sesión de investidura, esos debates para las votaciones. En una primera ronda se necesita una mayoría suficiente, una mayoría, digamos, amplia, para poder salir elegido. Si no hay una mayoría absoluta, se convoca una segunda sesión y ahí ya es necesaria una mayoría simple, es decir, que haya más síes que no es. Con que haya un sí más que no es, ya es suficiente. Pero claro, tengamos en cuenta este elemento que yo digo, el recuento de los votos de españoles residentes en el extranjero, que es el viernes, y ahí puede que reciban más apoyo a algún partido concreto. Según las previsiones, podría ser el Partido Popular el beneficiado de ese voto del extranjero. Pero, bueno, también las encuestas hablaban de que el Partido Popular iba a tener muchísimo apoyo y el Partido Socialista iba a tener muy poco, y fíjense lo que ha pasado. No ha ocurrido nada de lo que las encuestas preveían, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa son los datos. Y eso puede ser determinante para la formación de gobierno. ¿Qué pasa si después de esas conversaciones, después de las negociaciones entre partidos, no hay una clara evidencia de que efectivamente haya un candidato que vaya a tener apoyos? Pues iríamos a la repetición de elecciones, que serían allá por finales de diciembre, primeros de año, enero próximo. Ya aquí se va con mayoría simple, ¿verdad? O sea, si los 136 diputados...
No. Ya hablamos de volver a votar todos los españoles. O sea, si hay que repetir las elecciones, sería que todo el mundo vuelva a votar. O sea, nos olvidamos de este proceso y empezamos de cero. Habría una convocatoria electoral nuevamente, tendríamos que ir a las urnas y todo eso. Ya. Wow. Elvin, tu lección de esto que vive hoy España, de la polarización en la manera de ver los españoles su futuro. Lo digo desde el punto de vista ideológico, la pulverización de tantas organizaciones y partidos muestra una realidad, es realmente una catarsis social que se hace medalaganaria, o tiene realmente un sustento en políticas que se vienen aplicando de los diferentes partidos que han llegado al gobierno español. Sí, es muy importante ese enfoque de Cavada, porque creo que permite hacer la siguiente reflexión, que es que España, por un lado, se sale de lo que es la trayectoria que están tomando algunos países de Europa. Es algo sobre lo que reflexionábamos mucho en la propia España cuando estábamos allá en la universidad, en algunos foros académicos que organizábamos, que es esta cuestión de la ola llamada reaccionaria de los partidos de ultraderecha, que por ejemplo gobiernan en Hungría, gobiernan en Italia, son fundamentales en Francia, fundamentales también en otras latitudes, fueron claves en el Brexit del 2016, y eso hay que verlo en el contexto de una Europa de que ha ido procesando las crisis de tipo financieras, que luego se convierten en económicas, de tal suerte que se han generado condiciones para la irrupción de este tipo de partidos, que lo que hacen es politizar el malestar en muchas de esas sociedades, lo cual es homologable a lo que hace Vox en España, ¿no? Que es un partido radical de ultraderecha que politiza mucho cierto malestar enquistado en la población como consecuencia de políticas de corte neoliberal y políticas de este tipo aplicadas últimamente, las consecuencias de la austeridad, la precarización de las clases medias, la precarización y el desempleo entre los jóvenes. Y lo que está ocurriendo en Europa es que ese malestar anteriormente, eso fue como hasta el 2016, se procesaba en términos de izquierda. Eran los partidos de izquierda, como lo fue Podemos cuando surge, posterior al llamado 11M, que se convirtió digamos, en un mecanismo mediante el cual amplias porciones de ciudadanos procesaban su malestar, digamos, ¿no? Expresaban su molestia a través de este partido que irrumpe en el escenario político en el 2014, en unas elecciones que fueron a Europa y luego en elecciones generales, ¿no? Eso ha pasado, yo creo que es el punto clave de análisis de lo que está pasando hoy día en Europa y España también. Ha pasado eso de la izquierda a la derecha. Son las derechas radicales hoy día las que plantean un escenario de explicarle a la gente de un modo, vamos a decir, mediante estrategias de lo que se diría el populismo, ¿no? Lo que hablaban Laclau y ese tipo de teóricos, que es un tipo de lenguaje político para habilitar cierta lógica política, que logran a la gente decirle, mire, el problema es este. El problema es que hay muchos migrantes, el problema es que las políticas pro LGBTQ+, pro diversidades, este tipo de cosas han ido demasiado lejos y ya hoy día hay una élite mundial que es la que gobierna fomentando este tipo de políticas para debilitar la familia. Este tipo de mensajes muy sencillos que no necesitan explicarse mucho han calado en parte de la población y hoy día, como en algunos estudios que trabajábamos en España, se han convertido en tema de discusión, en importantes medios, en importantes espacios mediáticos en sentido general, y en la población que ha empezado a asumirlos como parte de su sentido común, este tipo de idearios y de ideas y de visiones, ¿no? Entonces, hay un escenario en España donde por un lado, como decía al principio, España se sale un poco de la norma porque en España la ultraderecha no logró entrar al gobierno como ocurrió en la elección pasada. No obstante, a nivel de la discusión pública es un sector de derecha radical que tiene mucha presencia en términos de influenciar muchísimo en los marcos de discusión que hay en ese país. Por lo tanto,
creo que ahí está la última clave y con eso cierro, no necesariamente, y se lo he dicho a algunos amigos, incluso de los partidos de izquierdas de España, yo diría que no hay que decir que Vox se debilitó en la elección pasada, porque Vox, más que un partido, constituye una lógica política, que eso puede seguir presente y activarse en cualquier momento, como Trump en Estados Unidos, donde en la última elección congresual le fue mal, pero Trump hoy día, si hay elecciones, es muy competitivo frente a Biden, porque mantiene esa lógica, se mantiene ahí, dado que sigue el malestar en la población. Eso es así.